Hay quienes suben la torre y otros que tienen que construirla primero. Yo soy Camilo Llamas y esto es En la Torre Podcast. El día de hoy tenemos dos grandísimos invitados. José Leones, oriundo de San Juan de Nepomuceno, y Wilmary Duque, una joven venezolana que a pesar de tenerlo todo, su vida dio un cambio muy radical. Como primera pregunta tenemos, chicos, para ustedes, ¿qué es el éxito? Bueno, Camilo, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Hola, Wilmar. Hola. Bueno, Camilo, para mí el éxito es lograr las metas que me propongo cada año. Con eso, con yo lograr esas metas, me siento totalmente satisfecho. Siento que con eso logro, me esfuerzo y disfruto de la vida. Y tú, Wilmary, cuéntanos sabiendo que todas las personas tenemos diferentes maneras, formas y perspectivas de ver la vida. Cuéntanos, para ti, bajo tu concepto y tus valores, ¿qué es el éxito? Bueno, yo veo el éxito de una manera más general que José, o sea, como más a futuro, más a largo plazo. Ok. Para mí el éxito es tener un nivel profesional alto, graduarme de la universidad, tener una carrera profesional, tener un trabajo, el trabajo soñado que todo periodista o comunicador social quiere tener. Para mí eso sería llegar al éxito. Bueno, sabiendo y en base a todas estas preguntas, voy a hacer una pregunta muy importante y para todo este tema que estamos conversando, que sería, ¿creen que emigrar o cambiar de entorno puede afectar sus oportunidades a futuro? Claro que sí. La mayor prueba de esto es mi caso, mi historia. Yo cuando tenía 15 años me tocó irme de mi país y obviamente eso fue un cambio muy duro, muy difícil que hizo que todo pasara de diferente manera de la que yo me imaginaba o que yo había planeado. Sabes que uno siempre se plantea, uno planea cosas y al Se final, proyecta. sí, y al final no fue para nada lo que yo me imaginé. A los 15 años me vine a Colombia y pues la verdad es que para yo llegar al éxito o para encaminarme en este camino de la universidad y todo eso, me costó. Yo me gradué de bachillerato en el 2020 y apenas el año pasado fue que empecé a estudiar, en el 2025. O sea, 5 años después de haberme graduado. Yo sé que si yo me hubiera quedado en Venezuela, pues a lo mejor hubiera podido empezar a estudiar enseguida que me gradué de bachiller. Pero al cambiar de país, las condiciones también cambian. Muy fuerte la Y historia. cuéntanos, bajo tu concepto, José, ¿crees que emigrar o cambiar de entorno, en tu caso, de región, crees que esto afecta tus oportunidades a futuro? Bueno, en mi caso, pues no tuve que emigrar y no la tuve tan difícil como la tuvo Wilmary. Em, yo nací en San Juan, pero me crié en Yopal Casanare. Y en Yopal viví gran parte de mi infancia. Hice primero, segundo, estuve hasta cuarto grado. O sea, me fui de edad de 2 años. Y yo regreso a San Juan porque en Yopal las cosas de mi mamá con su pareja en ese momento, en ese año, pues no estaban tan bien. Y al momento de nosotros regresar a San Juan, pues lo perdemos todo, porque tú tienes un capital activo en una ciudad, el volver a una ciudad y regresarte sin nada es difícil, aunque bueno, cabe recalcar de que yo esos tiempos pues no lo fijaba, quizás no lo viví como Wilmary, que ella sí se dio cuenta de las cosas. Yo estaba mucho más pequeño y al llegar a San Juan pues estudié en uno de sus mejores colegios privados, empecé otra vez mi vida, ser amigos, que esto, que lo otro, pero en sí sí te afecta demasiado porque tú dejas una vida, dejas amigos, dejas a familias que quieres, dejas a tus seres queridos en una parte para tú empezar de cero en otra. Y eso también, aunque tú no te des cuenta, duele mucho porque tú te vas a donde llegas y tú quedas con muchas preguntas, con muchas dudas, con muchas inquietudes y dices, ¿por qué me vine? ¿Por qué mi vida tiene que cambiar así de repente? O sea, pasas de tenerlo todo a no tener nada, pero todo reduce como, o sea, no como comías, sino el estándar en el que estabas, la gente que te conocía ya, tus amigos. Entonces es llegar y empezar de cero. Porque en sí, donde quiera que tú vayas, tienes que empezar de cero. Yo llegué a Cartagena el año pasado y para mí es empezar de cero. Porque aquí no tengo amigos,
Mis amigos, la mayoría, pues no están estudiando, porque es a lo que vamos y al tema que estamos. Wilmary salió del colegio y no pudo estudiar enseguida. Gracias a Dios, pues yo tuve la fortuna de terminar el colegio, de terminar la secundaria y pues empezar a estudiar inmediatamente. Pero cabe recalcar que las oportunidades no son así para todas las personas. Ujú. Y hablando sobre lo que dijiste de que yo sí me di cuenta de los privilegios, pues fíjate que no. Aunque yo me vine en una edad que uno ya da razón, a 15 años, ¿cierto? Uno sabe lo que es bueno, lo que es malo, pero yo nunca me fijé o me di cuenta o valoré los privilegios que yo tenía. Y cuando me vine para acá, a- en la edad rebelde, yo fui una malagradecida con, o sea, con mi mamá y mi papá en el sentido de que yo les reprochaba. O sea, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, como tú dices, no tengo mis amigos, no tengo mi colegio privado, sino que todo cambió. O sea, eso fue un proceso duro y cuando me di cuenta todos esos privilegios, ahí fue donde empecé a valorar las pequeñas cosas que iba consiguiendo aquí. Porque obviamente allá yo tenía un cuarto grande, una cama grande, comodidades. Cuando llegué aquí tenía un colchón individual tirado en el piso. Es Y un cambio. empecé a valorar hasta cuando me compré una camita, cuando me compré un ventilador, cuando en mi casa tenía aire, ese tipo de cosas. Yo me refiero es a que, o sea, yo no la tuve que luchar como tú lo luchaste. Antes de iniciar esta sesión, tú nos contabas que a ti te tocó vender café. Fue algo que a mí, como persona, pues no me tocó hacer. A eso es lo que me refiero. O sea, Ujú. cómo cambia la vida, cómo cambia el estatus al tú llegar y empezar de cero en una parte. Y esto no solo es el caso de Wilmary puntualmente, esto es un caso, son casos que se viven día a día en la ciudad de Cartagena. Como muy bien sabemos, la ciudad de Cartagena es una de las ciudades más desiguales de Colombia, por su estrato social, estrato socioeconómico, y que se ve reflejada en en mucho vandalismo que hay en la ciudad, mucha delincuencia que hay en la ciudad. Y esto también va de la mano y muy relacionado a o lo justifican a la falta de oportunidades o también al desinterés de las personas de salir adelante. Como consiguiente o siguiendo esta misma dinámica, la siguiente pregunta que tenemos sería, ¿creen que las oportunidades cambian dependiendo del contexto en el que una persona nace o crece? Sí. Bueno, inicia estudio. Bueno, es totalmente cierto. Una persona que, pues, como lo dicen vulgarmente por ahí, nace en cuna de oro, pues no va a tener la necesidad de luchársela tanto como una persona que viene de abajo. Una persona que la mamá es la ama de casa, que el papá es el jornalero de la finca. Pues esa persona, ese padre y esa madre, a futuro tienen que pensar de cómo van a hacer para la continuación de los estudios de su hijo. Nosotros, pues, bueno, hay gente, para no hablar de nosotros, hay personas que la han tenido fácil, que no, pues al salir de la institución, pues automáticamente entran a una de las mejores universidades del país. Pero ¿qué se hace con esa persona que viene de abajo, que no saca un buen puntaje IFES? Porque cabe recalcar que ahora para entrar a una universidad en Colombia, pues tienes que tener un buen puntaje IFES, o si no te toca sacar del bolsillo de papá y mamá, o sudártela para tú pagarte la universidad. Entonces, eso sí, pues, influye mucho porque hay unas personas que le toca más duro que a otras. Claro. Y yo digo que sí, porque fíjate, bueno, hablando de eso de las ICFES, en mi caso, yo fui muy buena estudiante y yo no tuve como una beca o no entré en una universidad pública, es porque solamente por ser venezolana, porque no tenía papeles, algo que ustedes dan por hecho porque están en su país. Yo no tenía un papel, o sea, con el cual inscribirme en la universidad. Fíjense que mi título de bachiller no está con un número de documento, está con un número que me asignó la Secretaría de Educación para que yo pudiera estudiar mientras legalizaba mi situación. Fuerte. Es muy fuerte y en una situación que la verdad en la ciudad de Cartagena es muy complicada que se viva, pues sabemos que cada persona tiene que vivir su proceso para poder salir adelante, pero también desearíamos que todas las personas contaran con la posibilidad Totalmente. de poder salir adelante y crecer profesionalmente, que es lo que se busca. Créeme que con eso que tú dices, a veces afecta, porque nosotros estamos hoy aquí sentados y gracias a Dios estamos estudiando. Pero a veces yo voy a San Juan. Bueno, este caso me pasó hace poco. Fui a San Juan y mi abuela me mandó a comprar unas cosas y fue a una verdurera.
y la persona que estaba pelando papas, que estaba pelando la cebolla, era uno de los mejores que sostenía el promedio en mi salón. Y no pude estudiar porque ese papá y esa mamá no tienen para pagarle una universidad. Entonces es ahí donde tú ves que dices, pues pucha, gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por los esfuerzos que he hecho y sobre todo gracias a Dios por los esfuerzos que hacen papá y mamá. Porque Sí, gracias a Dios, a ellos estamos hoy aquí donde estamos. sí, porque hay personas que no se dan cuenta o no agradecen los privilegios que tienen. Porque por lo menos yo era de las personas que cuando iba vendiendo café en las calles y veía a esos muchachos y escuchaba a esos muchachos vestidos uniformados de la universidad y todo eso, quejándose. No, que yo no quiero ir más para allá, que estoy harta, que no sé qué más. Yo decía, ¿cómo se pueden quejar? Y yo aquí queriendo estudiar, queriendo estar en tu lugar. Y hoy en día que estoy estudiando, cuando se me viene así como una mini queja, yo digo, no te quejes, porque estás cumpliendo tu sueño, estás encaminándote a lo que para ti es el éxito. A mis amigas, a mis compañeras, cada vez que las escucho quejarse, yo les digo, no te quejes, Estate firme. no te quejes, estás viviendo un privilegio que no todo el mundo tiene. Y yo, o sea, lo viví durante 5 años, que anhelaba estudiar. Entonces, ¿cómo es posible que uno se vaya a quejar de lo que un día soñó? Pero date cuenta que hablamos con esto y lo aplicamos también. Porque llega el punto en el que tú dices un día en la universidad, no, marica, yo no quiero venir más, me siento cansado. Eso a todos nos ha pasado porque hasta yo lo he dicho. No quiero ir a la universidad y me quedo dormido. Pero después me pellizco y digo, tengo que ir a la universidad, entonces me paro y arranco para la universidad. Yo antes de decir eso, fíjate, yo no lo digo, yo digo, no, si quiero. Cuando estoy así como medio cansada, yo digo, no, si quiero, ¿cómo no? O sea, no, yo quiero y yo llego con la actitud porque me lo soñé. Es que yo pienso que eso pasa en la cama, pero en el momento que tú llegas a la universidad, tú dices, es que vamos, la motivación está, vamos a darle. Aparte también de esos niños, hablemos de los que le pagan la universidad, le dan los privilegios y no lo valoran. Van a la universidad, como dicen por ahí, a calentar la silla. No, pero ese no es nuestro caso. Son personas que de pronto no se dan cuenta o no aprenden a valorar la pequeña o el momento de bendición que tiene, porque recordemos que todo no es eterno para la vida. Tenemos que aprovechar el momento en el que Dios nos está dando la oportunidad de salir adelante y pues sacarle provecho a todo eso. Y esas pequeñas situaciones que ustedes mencionan muy puntualmente es lo que nos hace reflexionar y entender un poco el sentido de la vida, entender por qué hoy nosotros estamos aquí estudiando y porque hay personas que desde temprana edad les toca o cumplir rol de papá o salir a trabajar y no estudiar. Entonces hay que ser agradecidos de la vida. Pasando con este nivel o este calibre de preguntas, seguimos con una que es muy importante. ¿Crees que el tiempo en el que una persona logra sus metas define su nivel o calidad de éxito? ¿Qué creen ustedes? Pues no define su nivel de éxito, pero, o sea, obviamente lo vas a hacer más tarde. Ustedes han escuchado, me imagino que sí, cuando una persona dice, tengo cierta edad, voy atrasado, en comparación a los otros, voy atrasado. Tengo, por ejemplo, en mi caso, 23 años y muchas personas de 23 años ya tienen esto, tienen lo otro, y yo no, yo digo, voy atrasada. Entonces, a veces uno se plantea como esas cosas por la edad que uno tiene, pero bueno, al final cada quien como que va en su camino, en su ritmo, y como lo que estábamos hablando, para ti el éxito es una cosa, para mí es otra, seguramente para ti también. Entonces a lo mejor para ellos el éxito es tener cosas materiales y para mí el éxito es tener conocimiento. Tener vida, tener salud también puede ser un ejemplo de éxito. Pero sí influye el tiempo, porque aunque, bueno, podríamos verlo del lado bueno y el lado malo. Yo duré 5 años sin estudiar, pero durante esos 5 años aprendí otras cosas. Enriqueciste tu conocimiento, que eso es Otras muy cosas importante. que no, a lo mejor no tienen nada que ver con mi carrera, pero sí a nivel personal mejoré mucho para ser la persona que soy hoy. Y eso me ha ayudado también a poder estudiar y entablar unas relaciones con ustedes, con mis compañeros. Es que también eso tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo nuestra compañera que pasó 5 años sin estudiar como tal, mientras que nosotros finalizamos nuestra etapa de colegio y comenzamos literal enseguida a la universidad, en ese tiempo tú tuviste la suerte de que de mente nunca fuiste débil. ¿Por qué? Porque aprovechaste ese tiempo para aprender nuevas cosas y obviamente proyectadas a la carrera que querías estudiar. Entonces tú al momento de ingresar ya ingresas
A pesar de que ingresaste en primer semestre, como toda persona que comienza la universidad, comenzaste muy adelantada, porque ya sabías muchos conceptos que quizás muchos de nosotros no conocemos e incluso estamos aprendiendo todavía. Entonces no es tanto decir que como que duré varios años o 5 años sin estudiar. Tú supiste aprovechar tu tiempo libre y estás preparada para lo que se viene, mientras que nosotros vamos poco a poco, vamos aprendiendo, pero tú en ciertos aspectos ya vas un poco más avanzada que nosotros. Y no solamente enfocado a la carrera, sino a nivel personal. Yo aprendí a valorar cosas que ustedes aún no han aprendido. O sea, maduré un poquito más que ustedes aún no lo han hecho, obviamente por su edad, Sí, claro. por las cosas que han vivido, pero por lo menos el salir a la calle a vender café para comprarte lo que sea, que lo tengo como un recuerdo muy claro en mi mente, y yo vendí café para comprarme mi primera cama. Se me espeluca el cuerpo porque, o sea, yo Fuerte. durante 2 meses vendí café en la mañana y en la tarde para comprarme una cama. Y cuando me la compré, que yo me acosté en esa cama, yo entendí que hay que valorar todo. Y dar gracias Y a Dios. sí, eso es algo que a lo mejor ustedes no lo van a entender sino hasta que lo vivan. Yo por eso en mi pensar tengo que las personas que tienen privilegios, los privilegios son espectaculares, ojalá todos los tuviéramos, pero también siento que deberíamos caernos en algún momento de nuestras vidas para entender y aprender a valorar las cosas, porque todos sabemos que nadie va a aprender por las experiencias de los demás. Así yo les cuente mi experiencia, todo lo que luché, ustedes no van a aprender a valorar las cosas porque me escuchen a mí. Ustedes realmente lo van a Que aprender vivirla. Y que lo cuando vives, lo que lo vivan. gozas. Literal. Exactamente, Literal. exactamente, pero sí es así. Con esas dos cosas que tú dices, quiero responder la pregunta que tú hacías, Camilo. Uno, pienso que cada persona va a su ritmo y como tú lo decías, para todas las personas no es igual. El éxito para unas cosas, para unas personas las cosas son materiales, el comprar un carro es éxito, el tener una casa es éxito. Entonces, la mente de cada persona pues son distintas, los pensares son distintos. Y la otra cosa que quería agregar es que en esta vida hay que tener tropiezos. O sea, si tú no tienes tropiezos, tú no aprendes. Entonces, el truco está en tropezarse. Por ejemplo, yo a inicio de semestre, bueno, no a inicio, en segundo semestre, yo una tarde le dije a mi mamá que quería dejar la carrera. Y esto no lo sabe nadie. Yo le dije, quiero dejar la carrera porque en verdad no puedo más. En ese tiempo iba muy mal en una de las asignaturas más importantes. Porque la gente piensa que uno estudia comunicación y todo es chévere, de bacán, entrevistas, salidas, pero la cosa no es así. Así como se goza, también hay que sudársela. Entonces en ese momento yo le dije, no mami, hasta aquí llegué yo, voy a congelar el semestre. Y una noche me puse a pensar, y yo dije, terminé la primaria, terminé 11, hice esto, hice un curso, hice lo otro, yo puedo con esta vaina. Y en medio de esa reflexión que tuve, yo dije, si yo puedo con esto, pues vamos a seguir. Y bueno, aquí estoy. Actualmente estoy en tercer semestre, ya casi en cuarto. Y el truco está en que por más que te pisoteen o por una piedra que tengas en el camino, luchártela. Luchártela y esforzarte por lo que tú quieres. Ese es el truco de esto. Cabe recalcar, o tenemos dos casos muy puntuales de dos personas muy importantes de la historia o relacionadas a este tipo de temas. El principal sería el coronel Sanders, una persona que intentó pegar diferentes tipos de negocios y nunca lo logró. Y ya a los 60 años de vida fue que logró pegar lo que hoy conocemos o lo que hoy en día se conoce como KFC, una de las franquicias más importantes que hay alrededor del mundo de pollo o comida en general. Entonces, pues este es un caso muy específico de una persona que nunca se rindió a pesar de las adversidades, que decidió salir adelante y que bueno, la vida o Dios o como tú le quieras llamar, le brindó la oportunidad de pegarla. Otro caso muy específico, Ronaldinho Gaucho, un jugador brasilero que en la historia del fútbol se le conoce como la sonrisa del fútbol. ¿Por qué? Un jugador que desde muy pequeño demostró su calidad. Aunque nació en una familia pobre, él tuvo la suerte o el privilegio de que su hermano fue un gran futbolista. Que el hermano no trascendió por culpa de la indisciplina, por culpa de otros factores. Él aprovechó esa cancha que le dejó el hermano
y siguió adelante y se convirtió en lo que hoy en día se conoce como Ronaldinho, que a pesar de que ya es un jugador retirado, un jugador querido y amado por toda la población futbolera y la población mundial. Entonces son dos casos muy específicos que dan ese contraste. Uno que comenzó desde muy pequeño, desde muy niño, y otro que se le dio su oportunidad ya al final de su vida. Pero date cuenta que ahí hay un mensaje muy importante. Y era lo que hablaba yo hace poquito. Que aunque tengas 1000 tropiezos en la vida, el constante presión y la constante motivación te va a hacer lograr lo que tú te propones en una vida. Y la disciplina, que es muy importante en todo. Mientras tú tengas amor, compromiso y disciplina, la verdad es que nada te va a faltar. A pesar de que la vida, pues obviamente nada es fácil, siempre habrá tropiezos, siempre habrá baches. Pero mientras tú tengas ese amor, esa disciplina y ese compromiso por lo que haces, vas a ver que todo te va a salir bien de una u otra manera. Y fíjate que yo, cuando cumplí 10 años, el regalo que me dio mi papá de cumpleaños fue un libro. Adivinen de qué era el libro, cualquiera piensa, ¿no? Un cuento. Ahora regalar un celular. Ah, bueno. No, a mí me regalaron un libro y ni siquiera fue una historia, un cuento. El libro se llama 7 pasos para diseñar una vida con propósito y los autores, el licenciado Rafael Ayala y el doctor Camilo Cruz, hablan justamente de eso, de la disciplina, del esfuerzo. Y yo, cuando a mis 10 años lo leí, que entendí, digamos que el 50% del libro, yo dije, wow, tiene razón. Yo con la disciplina y el esfuerzo que yo le meta, yo puedo llegar al éxito. Pero después, cuando me vine para acá, ahí fue donde yo dije, bueno, sí, el libro tiene razón porque habla del esfuerzo y la disciplina que hay que tener. Pero, ¿y dónde me dejan las oportunidades? El privilegio. El libro no habla de eso. Sí, yo pienso que los privilegios siempre van a estar y las oportunidades también. Y yo siempre he sostenido una frase en ciertas exposiciones que he hecho y es que el talento está, pero las oportunidades no. O sea, nosotros el día de mañana podemos terminar la carrera, pero ¿y si no tenemos un buen contacto? Porque eso es muy fundamental. O sea, aunque la gente diga que... La gente no quiere tocar ese tema, Exacto, es lo que hay. exacto. Tener un contacto es muy fundamental porque tú dejas tu hoja de vida en un lugar y si tienes una persona que conoces, ahí van metiendo el impulso y a los 15 días, 10 días te llaman. Pero ¿qué pasa con esa persona que no tiene ese contacto y tiene un magíster, un doctorado, un diplomado? Pues Y ahí es donde yo se digo, estancan. criticamos, bueno, voy a incluir, pero, o sea, criticamos los privilegios, pero en realidad lo hacemos porque no los tenemos. Porque cuando nosotros gozamos de esos privilegios, ahí no los criticamos. Totalmente. Y eso no pasa. O sea, nosotros decimos, criticamos a los que lo tienen, ay, este tiene contacto, él lo consiguió fácil, ay, pero porque nosotros no los tenemos. Y eso es una enseñanza que deja la vida. Y para concluir, chicos, cuéntenos, ¿el éxito depende del esfuerzo o de los privilegios? Bueno, como una persona que tuvo en su momento privilegios, luego se esforzó, yo pienso que de los dos. Porque no es fácil solamente salir adelante con esfuerzo. Necesitas tener ciertos privilegios. Así que vamos a ponerlo como que un 50 y 50. Me voy por la misma idea de Wilmary. Esto es un 50-50 porque si tú te esfuerzas, pues puedes lograr las cosas, pero siempre vas a necesitar ese contacto, esa ayuda de esa persona. Y bueno, cabe aclarar, por aquí apunté una frase, que no todos empiezan la carrera desde la misma línea de salida. O sea, mi carrera no la empecé como la empezó Wilmary. A Wilmary le tocó más difícil, quizás yo tuve un poco más de privilegios, quizás tú tuviste un poco más de privilegios. Entonces, esto pues lo que nos motiva y ya como reflexión es a dar gracias por lo que por lo que tenemos, por lo que nuestros padres han construido, porque uno con 18 años, bueno, se ha podido construir si todavía pues no nos Están hemos construyendo. exacto lo que estamos construyendo, pero siempre pues el mensaje que yo les dejo es siempre ser agradecidos y de eso se trata la vida, por más piedras que hayan en el camino, No a darle, rendirse. a meterle hombro y a seguir para adelante. En consecuencia, o gracias a la conclusión que mis compañeros nos dan, la reflexión final sería siempre ser agradecidos con todas las oportunidades que nos dan. Ser agradecidos con que nuestros padres tomaron la decisión de brindarnos lo mejor, a pesar de que en cualquier u otro momento no había el factor monetario, ellos siempre buscan lo mejor para sus hijos. Entonces, ser agradecidos con eso, valorar los mínimos detalles que tengan con nosotros y aprovechar todas esas oportunidades, porque si no las aprovechamos, ¿qué será el futuro de nosotros y de nuestra futura familia? Todo esto lo hablamos en el podcast, en La Torre Podcast. Muchas gracias por vivir este momento junto con nosotros
y esperamos que puedan seguir acompañándonos en diferentes emisiones o en diferentes capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Camilo, y bueno, espero que estos espacios se sigan promoviendo. Hablamos muy chévere. Y esto fue En la Torre Podcast.